Hoy en Tranquilamente, 16 habilidades que son difíciles de aprender, pero que siempre valen la pena. Tu mamá te ha aprendido la mayoría de las habilidades. Toma tus vitaminas, descansa lo suficiente, no metas un cuchillo de mantequilla en la tostadora. Pero no hay otro manual para la vida que no sea el obvio. La mayoría de nosotros sentimos que aprendemos a través de los altibajos de la vida. En teoría, sabemos que debemos estar preparados para cualquier cosa. Pero la verdad es que todos nos sentimos miserablemente incapaces de manejar todas las bolas curvas que la vida nos lanza a veces. No hay nada mejor que estar atrapado en una situación que requiere una de esas habilidades para la vida que desearías haber aprendido antes de necesitarla. Dicho esto, aquí hay algunas habilidades que son difíciles de aprender, pero que valen la pena. Número 1. Responsabilidad. Cuando algo bueno le sucede a alguien, no duda en aceptar el crédito. Sin embargo, inmediatamente se sienten víctimas cada vez que ocurre algo negativo. Dado que las experiencias son con frecuencia el resultado de tus acciones, es crucial cultivar la capacidad de asumir la responsabilidad por ellas. A veces, tomar ciertas acciones no produce los resultados deseados, pero en lugar de sentirse como una víctima, tome lecciones prácticas de sus errores para mejorar el desempeño futuro. Número 2. Pensamiento crítico. En comparación con nuestros bisabuelos, estamos expuestos a cientos, si no miles, de veces más información todos los días. Es fundamental poder evaluar esa información, separar lo potencialmente importante de lo que no lo es, considerar su relevancia y significado, y relacionarlo con otras piezas de conocimiento. Hay una falta grave de instrucción en esta área. Sin embargo, la verdad es que tener fuertes habilidades de pensamiento crítico lo distingue inmediatamente de la competencia. 3. La toma de decisiones efectiva, o saber qué hacer con base en la información disponible, es el puente que conecta el análisis y la acción. Si bien no ser crítico puede ser riesgoso, esperar más información o analizar demasiado una situación también puede ser riesgoso. Lo que distingue a los hacedores de los aspirantes es su capacidad para observar la situación y reaccionar con rapidez y eficacia. La investigación es la prioridad número 4. No se puede esperar que nadie sepa todo, ni siquiera una pequeña parte de ello. Aunque no debería tener que saberlo todo, debería poder encontrar la información que necesita sin demasiada dificultad. Esto implica aprender cómo usar Internet de manera eficiente, cómo usar una biblioteca de manera efectiva, cómo leer de manera efectiva, cómo usar su red de manera efectiva y qué tipo de investigación será más útil en cualquier circunstancia dada. El quinto consejo: escriba profesionalmente. Hay un montón de razones por las que debería poder escribir profesionalmente, desde la carta de presentación más simple hasta el correo electrónico para el servicio al cliente. Incluso cuando no está hablando con alguien directamente, escribir profesionalmente permite que se entienda su mensaje y que se respete su voz. Número 6. Consistencia. El éxito de cualquier tipo depende de su capacidad para ser constante, ya sea que esté implementando un nuevo régimen de ejercicios o trabajando en un proyecto importante. Cuando alguien llega a la cima, con frecuencia deja de trabajar duro, pero para permanecer allí, debe continuar esforzándose más y ser más confiable. 7. Comunicación. Nadie puede leer tu mente, incluidos tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Debe expresar sus necesidades de manera educada, clara, y si es necesario, repetirlas. Cuanto más utilices las habilidades de comunicación, más humanidad notarás en las personas y las cosas que te rodean, y menos resentimiento sentirás. Número 8. Saber cuándo mantenerse en silencio cuando está molesto. Mantener la boca cerrada es una de las habilidades más importantes y más desafiantes que puede desarrollar. Sí, hablar con alguien y desahogar tus frustraciones puede sentirse bien, pero esa emoción positiva es fugaz. Es la naturaleza humana querer demostrar su valía, pero rara vez es efectivo. ¿Qué sucede al día siguiente, la próxima semana o el año siguiente? Cuando estamos enojados o molestos, con frecuencia decimos lo primero que me viene a la mente. Independientemente de sus opiniones personales, hay momentos en que es preferible mantenerse en silencio.
No debe responder, por ejemplo, si la persona está demasiado molesta para escuchar cualquier cosa que tenga que decir. 9. Buscar ayuda o consejo. De vez en cuando, puede ser difícil hacerlo porque no quieres parecer incompetente, pero eventualmente todos se encuentran en una situación en la que necesitan ayuda. Pedir ayuda o consejo no significa debilidad. Más bien, podría tener graves consecuencias si no reconoce su necesidad o decide no buscarla. De hecho, la investigación sugiere que buscar consejo es aceptable y, de hecho, mejora su competencia percibida. Puedes hacer que alguien se sienta bien pidiéndole un consejo porque estás reconociendo su conocimiento o experiencia. 10. Aceptar elogios y críticas constructivas es la habilidad número 10 con la que muchas personas luchan. Con frecuencia no respondemos cortésmente a los elogios o los subestimamos y nos sentimos avergonzados. A menudo nos tomamos las críticas de manera personal y seria, incluso cuando están justificadas, lo que puede hacernos sentir aplastados. Aprender a aceptar cumplidos con un simple gracias y a ver las críticas como críticas constructivas puede ayudarte a tener éxito. Número 11. Negociación. Las técnicas de negociación efectivas pueden ayudarlo a ahorrar una tonelada de dinero en casi todos los aspectos de su vida, desde negociar un contrato de teléfono celular hasta comprar una casa. Estas habilidades también pueden ayudarlo a obtener el aumento de sueldo que se merece. Tienes todas las cartas y estás preparado para luchar si sabes negociar con eficacia. Número 12. Hablar en público. Una de las habilidades más cruciales que cualquiera puede dominar es la capacidad de comunicarse de manera efectiva frente a una multitud. Los comunicadores efectivos se muestran más seguros de sí mismos, relajados y atractivos. Incluso si su trabajo no implica hablar en público, nunca sabe cuándo puede surgir la necesidad de esta habilidad. Por ejemplo, ese importante discurso en la boda de tu mejor amigo. La práctica regular es la única manera de aumentar su confianza para hablar en público. El seguimiento de sus gastos es el número 13, porque puede ser más sencillo poner todo en una tarjeta de crédito y luego esperar que tenga suficiente dinero para pagarlo de manera oportuna. Sin embargo, es posible que no siempre tenga el efectivo disponible para pagar el saldo total, y esta es una forma muy sencilla de acumular deuda. Puede ver a dónde va la mayor parte de su dinero al realizar un seguimiento de sus gastos, lo que lo ayudará a descubrir cómo hacer cambios en el futuro. Una gran llamada de atención para reducir los gastos innecesarios puede provenir de descubrir que una gran parte de su dinero se gasta en artículos que en realidad no necesita. Existen numerosas razones obvias para aprender un segundo idioma. Esto nos lleva a la razón número 14. Puede ayudarlo a avanzar en su carrera, hacer que viajar sea más placentero y ampliar sus horizontes culturales. Hablar un idioma extranjero lo desafía a reconocer, negociar el significado y comunicarse en varios sistemas lingüísticos, lo que mejora la funcionalidad de su cerebro. Sin embargo, lo que puede no ser inmediatamente obvio son los beneficios cognitivos que resultan de hablar 2 o más idiomas. El último ejercicio cerebral es la comprensión del lenguaje, porque es una de las tareas mentales más difíciles. Por lo tanto, una de las formas más eficientes y útiles de aumentar la inteligencia, mantener la mente aguda y proteger el cerebro contra el envejecimiento es aprender un idioma extranjero. 15. Mostrar gratitud, ya sea mediante el envío de una nota de agradecimiento o la entrega de un pequeño obsequio, es un gran hábito que se debe desarrollar para ganar respeto, generar confianza y sobresalir entre la multitud. Expresar su gratitud es muy útil, ya sea para la persona que realizó su entrevista de trabajo, un mentor de confianza, un empleador anterior o incluso sus propios padres. Al expresar gratitud, usted y la otra persona tienen la oportunidad de revisar sus interacciones y considerar los beneficios de conocerse. También hace que el día de otra persona sea mejor. Vivir en el momento presente significa que tu conciencia está completamente enfocada en el aquí y ahora. Esto está representado por el número 16. Sin embargo, en lugar de pensar en dónde estamos ahora y qué está sucediendo realmente, este es el estado al que nos hemos acostumbrado. Con frecuencia consideramos lo que fue, lo que podría haber sido y lo que podría suceder o no. Tus problemas e infelicidad
desaparecerán una vez que aprendas a vivir en el presente, y la vida comenzará a fluir con más alegría y facilidad. Aunque las mejores cosas de la vida suelen ser gratuitas, obtenerlas requiere paciencia, esfuerzo y persistencia. Considere trabajar en estas habilidades como un viaje con oportunidades ilimitadas para el conocimiento y el crecimiento, no como una casilla para marcar para poder pasar a la siguiente, especialmente cuando se trata de aprender estas habilidades vitales cruciales. Tenga en cuenta que si bien estas habilidades son difíciles de aprender, siempre valen la pena. ¿Qué opinas? ¿Nos perdimos algo? Seguramente hay otras habilidades importantes que no están en esta lista. Si se te ocurre alguno, háznoslo saber en los comentarios a continuación. Si disfrutaste este video, dale me gusta y compártelo con tus amigos, para que podamos seguir haciéndolos. Para más videos como este, presione el botón suscribirse y recuerde hacer clic en la campanita. Además, asegúrese de ver nuestros otros videos también. Gracias por ver tranquilamente.